Muy bien, sean bienvenidos a este video tutorial donde afianzaremos los conocimientos sobre funciones básicas en Excel y aprenderemos a diferenciar las funciones con condición y las funciones sin condición. Muy bien, empezaremos resolviendo el campo de comisión. Para ese efecto tenemos la orientación y nos dice que la comisión es el 10% de las ventas. Para ello, lo primero que hacemos en Excel es insertar el operador igual o podemos insertar el operador de suma. Con esto le decimos a Excel que vamos a iniciar una función o una fórmula en Excel. Yo voy a utilizar el signo de igual. Muy bien, para ello vamos a calcular el 10% de las ventas y para ello hacemos uso del operador de porcentaje. C3 que corresponde al campo venta y con eso lo multiplicamos el 10%, presionamos Enter y el 10% de 3300 corresponde a 330. Muy bien, y luego lo que procedemos a hacer es arrastrar esa fórmula para los demás campos. Seguidamente vamos a calcular el campo salario. La orientación nos dice que el salario de cada empleado va a ser igual a la base más el 10% de las ventas. En este caso es la comisión. Para ello voy a sumar las ventas más su respectiva comisión. Y con eso hemos calculado el salario y seguidamente rellenamos la fórmula. Para el siguiente ejercicio nos pide que calculemos el total, el mínimo, el máximo y el promedio para cada columna, al cual para sacar el total vamos a hacer uso de la función suma, especificamos el rango, en este caso es la base, y hacemos lo mismo para los demás. Arrastramos las fórmulas y para el campo mínimo vamos a seleccionar el rango y seguidamente arrastramos la fórmula. Seguidamente hacemos uso de la función max, que lo que hace es determinar cuál de estas cantidades es el más alto. Y en este caso 1290 es el valor más alto del rango que acabo de seleccionar. Y relleno la fórmula. Por último, nos pide que saquemos el promedio de cada uno de esos rangos. Hacemos uso de la función promedio. Seleccionamos el rango y luego arrastramos la fórmula. Muy bien, donde tenemos mayor dificultad es al momento de diferenciar cuándo utilizar una función con condición y una función sin condición. Vamos a ir resolviendo cada ejercicio según lo que nos vayan solicitando. En este caso, en el ejercicio número 1, nos solicitan contar cuántos salarios hay. En este caso no tenemos ninguna condición, por eso vamos a utilizar la función contar sin el punto sin. Y nos solicitan contar cuántos salarios hay y en este caso el resultado nos va a dar 15. En el ejercicio número 2 sí hay una condición y la condición es que cuál de esos salarios son superiores a 1200. Para ello voy a hacer uso de la función contar.si y luego agregar el argumento criterio. Para ello el argumento rango va a ser el salario y en este caso yo necesito introducir el separador de argumento, que es la coma, pero en algunas computadoras solicitan que el separador de argumento sea un punto y coma. En mi computadora me solicita que sea la coma, por eso yo la voy a introducir, pero si ustedes les solicita punto y coma, por favor introducir el punto y coma. El criterio va a ser cuántos salarios superiores a 1200. Entre comillas dobles, hacemos uso del operador de comparación y escribimos el criterio mayor a 1200. Lo que hace la función es de todo el rango seleccionado cuál de esas cantidades son mayores a 1200 y él va a ir contando paso por paso.
El resultado es igual a 12. Ustedes lo pueden comprobar, lo pueden corroborar cuáles de esas cantidades son mayores a 1200. Muy bien, ahora hagamos el ejercicio número 3. Miremos la indicación. Nos solicitan cuántos empleados han tenido un volumen de ventas superiores a 1000. Sigue siendo la función contar, pero en este caso contar puntos sí. Y ahora el rango ya no va a ser el salario, ahora el rango va a ser las ventas. Seleccionamos las ventas. El separador de argumentos, que en mi caso es una coma, pero a ustedes si le aparece punto y coma, por favor presionar punto y coma. El criterio nos dice que sean las ventas superiores a 1000. Entre comillas dobles, el operador de comparación mayor y escribimos 1000. Cerramos comillas dobles y cerramos entre paréntesis. El resultado nos da 12. Muy bien, el ejercicio número 4. Ahora debemos de identificar qué función es la que nos están pidiendo. En este caso dice la suma total de las ventas. Ya no voy a utilizar la función contar, sino que voy a utilizar la función suma. Pero en este caso es una función suma con condición, porque nos están pidiendo que sume siempre y cuando las ventas sean inferiores a 3000. Para ello voy a hacer uso de la función sumar punto sí, y ahora notan ustedes que tenemos tres argumentos: el rango, criterio y rango suma. Para ello vamos a ir identificando primero quién es el rango. El rango va a ser las ventas y el criterio va a ser el operador de comparación. En este caso ya no va a ser el mayor, sino que va a ser el menor, pero esto tiene que ir entre comillas dobles y escribimos menor a 3000. Cerramos comillas dobles, cerramos el paréntesis y le damos enter. El ejercicio número 5 nos están solicitando la suma total de las ventas siempre y cuando sean mayores a 6000. Para eso vamos a utilizar la función sumar punto sí, y en este caso el rango va a ser las ventas. Seleccionamos ventas y el separador de argumentos. El criterio va a ser las ventas mayores a 6000, entre comillas dobles. Escribimos el operador de comparación mayor 6000, cerramos las comillas y el paréntesis. Muy bien, ese es el ejercicio número 5. El ejercicio número 6 nos están solicitando que la suma total de los salarios sean mayores que 1200. Hacemos uso de la función sumar punto sí. El rango va a ser obviamente los salarios. El criterio va a ser que los salarios sean mayores a 1200. Escribimos el operador de comparación, el mayor, 1200. Terminamos la función y le damos enter. Ese es el resultado. El ejercicio número 7 ya se nos complica un poco más porque vamos a tener que introducir los tres argumentos en la función. Nos está solicitando que sumemos todas las ventas siempre y cuando la base tenga como mínimo 1200. Veámoslo en Excel cómo lo resolveríamos. Obviamente lo que nos están solicitando es una función con condición, en este caso es la función sumar punto sí. Vamos a llenar los tres argumentos: el rango, el criterio y el rango suma. Para poder identificar de una manera muy fácil los argumentos, lo primero que tenemos que hacer es identificarlos de derecha a izquierda. El rango suma siempre va a ser las cantidades al cual le quiero aplicar el cálculo. En este caso, ¿qué es lo que quiero sumar? Las ventas. Por eso mi rango suma va a ser siempre
las ventas, lo que nos están solicitando que sumemos. El criterio es la condición que nos están poniendo, en este caso, que la base sea como mínimo 1200, o sea, mayor o igual a 1200. El rango, el criterio siempre se compara con el rango, por eso el criterio tiene que compararse con la base, o sea, como mínimo 1200, ¿qué cosa? La base. Una vez identificado estos tres argumentos, obviamente los vamos a llenar en el orden como me los están solicitando, en este caso Excel, y en este caso es el rango. El rango va a ser entonces la base. Seleccionamos la base. El criterio habíamos identificado que era mayor o igual a 1200. El rango suma, decíamos que era las cantidades al cual le quiero aplicar la sumatoria. En este caso me pide que sume las ventas, por eso el rango suma va a ser las ventas. Cierro el paréntesis y vamos a explicar un poco cómo es que funciona esta fórmula en Excel. Está comparando. Pregunta: ¿la base es mayor o igual a 1200? En este caso no cumple, entonces no toma en cuenta la venta. Pregunta más abajo y dice: 870 es mayor o igual a 1200, no cumple. 1200 es mayor o igual, sí, es mayor o igual a 1200, por eso toma en cuenta el 5130. Y luego pregunta aquí abajo: 1290 es mayor o igual a 1200, sí, entonces toma en cuenta este otro valor y entonces va a ir sumando 5130 más 7541 y así sucesivamente todos los valores, siempre y cuando la base sea mayor o igual a 1200. Presiono Enter y este es el resultado que debería de darnos. Y por último, el ejercicio número 8 nos solicita la suma total de las ventas de los empleados que tienen una base inferior a 1000. Es similar al ejercicio número 7. La única diferencia va a ser el operador de comparación. En lugar de decir mayor o igual, vamos a decir menor, porque la condición así lo pide, que la base sea inferior, o sea, menor. Para eso hacemos uso de la función sumar puntos y el rango en este caso va a ser la base. El criterio va a ser el operador de comparación y en este caso el menor, porque así lo solicita, dice que la base sea inferior a 1000. Cierro comillas dobles, el separador de argumento, que en este caso es la coma, y por último a las cantidades al cual le quiero aplicar la sumatoria. En este caso me dice que sume las ventas, por ende ese va a ser el rango suma. Selecciono y hace el mismo procedimiento. En lugar de decir mayor o igual a 1200, en este caso la comparación es que sea menor a 1200, a 1000. En este caso 900 es menor que 1000, sí, entonces toma en cuenta la venta. Cerramos el signo de paréntesis, presiono Enter y este debería de ser el resultado. Muy bien, entonces esta es la clase donde afianzamos los conocimientos sobre funciones básicas en Excel y aprendemos un poco más a cómo diferenciar las funciones con condición y las funciones sin condición. Espero les sea de ayuda. Nos vemos a la próxima.